Pues muy buenos días. El tema de hoy en el libro Guarda una cuaresma verdadera es sábado. Charles Fillmore escribió ese libro hace muchísimos años y todos los días tiene un tema diferente y unas lecturas, lo cual es bien interesante porque uno aprende la interpretación metafísica de estos eventos, ¿no? Que están documentados en la Biblia. Y hoy pues le tocó el turno al sábado. Eso es un día que a través del tiempo ha causado bastantes controversias, eso de guardar el sábado. Y la primera fue la que está en Marcos, que eso lo vamos a discutir. Pero vamos a empezar con una historia. Había una vez un pueblo pequeñito de Europa donde vivía un luthier, que era bien famoso. Un luthier es la persona que hace instrumentos musicales de cuerda, de madera, de caja, de guitarra, violines, viola, chelos, etc. Y este individuo era tan reconocido que lo mandan a la capital o a una ciudad bien grande del país donde él vivía a que fabricara instrumentos allí para el emperador y todos aquellos allegados reales que les gustaba la música, etc. Y los músicos que ellos contrataban. Pero antes de irse, él quería dejar un regalito en el pueblo y cogió las mejores maderas y construyó un violín y lo afinó con paciencia. Bueno, él dedicó todo su conocimiento a ese violín con el propósito de que la música que saliera de ese instrumento alegrara los corazones de los habitantes del pueblo y elevara su espíritu, etcétera, ¿no? Cuando estuvo listo, se lo entregó a un joven aprendiz. No se lo vendió, se lo regaló a un muchacho que era del pueblo, que era un aprendiz, para que él lo usara. Y el luthier se va. El muchacho, como este tipo era tan famoso, le dio mucho miedo dañar ese violín. Y lo que hizo fue que lo puso en una vitrina de cristal donde nadie lo podía tocar, y él lo limpiaba todos los días, para protegerlo, y lo tenía allí guardadito, ¿no? ¿Y qué pasa? Se repetía todos los días: este violín es demasiado valioso para usarse. Y allí lo dejó. Pasaron muchos años y el luthier regresa a su pueblito de visita un día, ¿no? Y vio el violín dentro de una vitrina. Y le dice al muchacho: oye, ¿por qué tú nunca has tocado ese instrumento? Y el joven responde orgulloso: lo he cuidado perfectamente. Nadie lo ha usado. Y el viejito lo mira con ternura y le dice: chico, pero yo no lo hice para eso. Yo lo hice para que fuera tocado. Y eso precisamente es lo que ha pasado con el sábado. Con tantas otras cosas, pero el tema de hoy es el sábado, ¿no? En el Antiguo Testamento, el sábado fue dado a los seres humanos como un regalo. Un tiempo de descanso, renovación y comunión con la divinidad. Pero el tiempo llenó el sábado de reglas, de restricciones, de temores. Y Jesús de Nazaret, en Marcos 2:27, dice: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué quiso decir con esto? Que la espiritualidad no fue creada para encerrarse en una vitrina de reglas. La espiritualidad fue creada para llenar la vida de paz, libertad y sobre todo amor. Y ese pasaje ofrece una oportunidad profunda para entender cómo evoluciona este concepto del sábado desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. En el Génesis, como todos sabemos, el sábado aparece por primera vez en el relato de la creación. Cuando Dios santifica el séptimo día y descansó ese día, ¿no? En el libro del Éxodo, el sábado se convierte en un mandamiento, uno de los 10 mandamientos. Ya la cosa se está poniendo un poco seria porque esto es la ley.
Y entonces, las características principales del sábado en el Viejo Testamento son, primero, un día sagrado de descanso. Es un día apartado donde tú cesas trabajo y después se convierte en un mandato divino para el pueblo y se convierte entonces en una ley religiosa obligatoria. Y recuerden que en aquellos tiempos, el que no seguía la ley, lo sacaban afuera y le caían a pedra hasta que lo mataban. Hay sitios que todavía eso pasa, ¿no? También el sábado es un signo del pacto con Yahvé. Y en la tradición hebrea, el sábado simboliza la relación especial entre Yahvé e Israel. Entre otras cosas que hay, como la circuncisión, etcétera, ¿no? Pero una cosa que no se menciona mucho, pero que sucedía en aquellos tiempos, era que Yahvé era uno más de los dioses que existían en aquel tiempo. Era el dios de la guerra, casado con Astarté. O sea que el pacto en realidad era con Yahvé. Nosotros ahora mismo, pues obviamente Yahvé lo cambiamos por Dios, pero era con Yahvé, con el Dios particular de los hebreos. Y el enfoque del sábado era un enfoque externo y comunitario. Así, ellos con esas reglas se distinguían de las tribus vecinas, como que eran especiales, ¿no? Para ellos, obviamente. Y eso, todas esas reglas y todas esas restricciones que existían era para distinguirse de otros pueblos que eran sus vecinos, ¿no? Y estas reglas te decían lo que podías hacer y lo que no podías hacer. Y con el tiempo, muchas interpretaciones religiosas le añadieron numerosas restricciones, no solamente al sábado, sino a otro montón de reglas que aparecen en el Viejo Testamento, ¿no? Pero convierten al sábado en una práctica muy regulada. Nosotros conmemoramos el domingo, pero por ejemplo, para darle un ejemplo histórico, en la España de Franco, si tú no ibas a la iglesia el domingo, ibas a tener un problema, porque alguien te estaba velando y te acusaban de rojo, comunista o socialista o lo que sea, o no favorecedor del régimen, y eso te podía traer problemas con los negocios, problemas sociales en la comunidad. Y yo pienso que mucha gente los arrestaron y los metieron presos por eso. O sea que todavía en el tiempo que nosotros hemos vivido, estas reglas todavía aplicaban en algunos sitios y en otras religiones es más o menos igual, ¿no? ¿Cuál es el cambio que introduce Jesús? Y estamos hablando de hace 2000 años, 2000 y pico de años. Primero, cuando él dice que el sábado no es hecho para, el hombre no es hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, lo que está haciendo es mediar o señalar unas ideas que él tenía en medio de una controversia, porque lo que estaba pasando era una controversia, ¿no? Los discípulos estaban recogiendo espigas ese día, Jesús sanaba ese día, y los fariseos, o las personas que eran más ortodoxas en la religión, lo acusaban de violar la ley, y eso pues tenía las consecuencias que ya mencioné, te podían lapidar, te podían acusar de un montón de cosas, etc. Y Jesús responde con esa enseñanza que en aquel tiempo era revolucionaria. O sea, eso no es como decir ahora orden divino. O sea, en aquel tiempo él dijo esa cosa, él dijo esa frase, y eso fue un choque cultural y religioso bien grande donde él vivía y en esos tiempos, ¿no? Y es lo que estaba diciendo, que el sábado no es amo del ser humano. El sábado es un regalo para el ser humano. Y cambia ese enfoque. Él cambia ese enfoque y en la visión espiritual de Unity, o el nuevo pensamiento también, el sábado no se limita a un día literal. El enfoque de nosotros es más abierto, más abarcador.
El sábado representa un estado de conciencia. Simboliza el descanso del esfuerzo mental que usted está haciendo todos los días, constantemente, cuando usted está trabajando, haciendo sus cosas en la casa, planificando, etcétera, ¿no? Simboliza confianza en lo divino. Simboliza la paz interior. Y simboliza la alineación espiritual que nosotros tenemos que hacer para poder conseguir todas estas cosas. Y el verdadero sábado, de acuerdo a Unity, ocurre cuando la mente deja de luchar y descansa en la presencia divina. O sea, descansamos en el Cristo interno que vive dentro de todos nosotros. Y eso no tiene que ser un día, eso puede ser todos los días, un tiempo que usted separe para esto. Y así, esa frase que dijo Jesús, que el sábado no es hecho, el hombre no es hecho para el sábado y el sábado es hecho para el hombre, significa el estado de paz espiritual fue creado para bendecir al ser humano. No para el hombre ser esclavo de eso, ¿no? No debe ser una carga religiosa, sino una experiencia de armonía interior. Y muchas personas todavía viven, entre comillas, con el sábado al revés. Son esclavos de unas reglas en vez de que las reglas servirse de esas reglas para su paz interior y su espiritualidad. En lugar de la espiritualidad, de que la espiritualidad les dé libertad, ellos sienten culpa religiosa, sienten presión espiritual de parte de la congregación o de la parte de la comunidad y sienten que están obligados a ser perfectos moralmente. Y todo eso es una carga enorme, pero ¿qué pasa? Además de ser una carga enorme para el congregante o para la comunidad, para los individuos, es una manera de control total por las autoridades religiosas. De la misma forma que en los tiempos de Jesús el templo tenía control sobre la vida de todas las personas que vivían en el medio, en ese estado, lo que hoy conocemos como Israel. Tú no podías, tenías una guardia especial para hacer valer, cumplir esas leyes. Esa guardia no era el ejército, era la guardia del templo. Es como si el templo, como si la iglesia tuviera policía. En Irán está la policía moral. Pues como si tuvieran una policía moral, ¿no? Van supervisando, si tú no estás vestido como se supone que sea, si mezclaste dos cosas, dos telas diferentes, si te comiste un canto de cuerito de lechón, eso era suficiente para meterte preso y limpiarte el pico, ¿no? ¿Ah? No. Eso es otro. Eso de no comer cerdo es otro servicio, porque eso es bien interesante. Bien interesante. Anyway, el mensaje de Jesús era liberador. La espiritualidad no es para oprimirnos, es para sanarnos, restaurarnos y elevar nuestra conciencia. Y el verdadero sábado es el momento en que soltamos la ansiedad, soltamos las angustias, nos liberamos del esfuerzo mental por un periodo de tiempo y recordamos que Dios sostiene la vida. Y nosotros lo que tenemos que hacer es fluir. Y podríamos resumir la enseñanza de esta forma. El sábado del Antiguo Testamento enseñaba al ser humano a detenerse y te obliga con un montón de reglas a cumplir esa ley con miedo. Pero Jesús nos enseña algo más profundo. Jesús nos está diciendo que el verdadero sábado no es solamente un día de descanso, que es una conciencia de descanso en Dios. No restringido a un día solamente, no restringido a un tiempo específico, porque eso quería decir entonces que los otros 6 días no podías, o no se te daba la libertad, digo, tú lo podías coger por supuesto, pero no se te daba la libertad de tú poder hacer tu propio sábado
los otros días. ¿Y por qué es esto? Porque tú no puedes venir con un mensaje de buenas nuevas construido sobre una base de terror psicológico. Tú no puedes venir a decir que, mira, yo vengo aquí a traer un mensaje de libertad, de comunión con Dios, diferente, que tú eres el dueño de tu propia espiritualidad y puedes usarla como tú quieras, pero no puedo venir con este mensaje basándome en el terror de unas reglas que si tú no las usas, si tú no las obedeces, te va a caer la macaco encima. Y eso es una de las cosas que ha hecho el cristianismo también. El imperio se adueña de ese mensaje de Jesús y lo convierte en un arma represiva también para que acomode a las reglas de la sociedad política, ¿no? Pero cuando entramos en esta conciencia espiritual, la mente se calma, el corazón se abre y la vida vuelve entonces a su armonía natural. Los tiempos antiguos, estamos hablando de los indios, cuando éramos cazadores y recolectores y no agricultores, la gente tenía mucho tiempo de ocio para caminar, para explorar, para jugar con los niños, para discutir temas metafísicos o esotéricos de su tiempo. Pero ahora todo es trabajo, todo es esto, te compartimentalizan el día, son 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de esto, de lo otro. Y esto pues te quita parte de esa cuestión espiritual y la iglesia o el lugar donde tú vas a adorar a ese ser, el que tengas en tu mente, no debe ser parte de lo que te oprime tampoco. Y para concluir, resumiendo, el sábado fue hecho para el ser humano. El sábado fue creado para recordarnos de que no estamos solos en este esfuerzo de vivir, de que Dios nos invita a entrar en el descanso del Espíritu, donde la vida se renueva y el alma encuentra paz. Dios los bendice.